Bueno, parece que ya estamos por acá. Buenas noches para todos, feliz domingo, club de lectura en mis propias finanzas. Acá firmes todos los domingos hablando de buenos libros, de buenas historias. Aquí hemos hablado de muchos temas, aquí hablamos de finanzas, emprendimiento, historia, filosofía, biografías, todo a través de la lectura. Gracias a los fieles de siempre, a los que se conectan todos los domingos a este club de lectura. La verdad, nos lo gozamos bastante. Este es el libro número 110, imagínense ustedes. Llevamos 110 libros en el club de lectura de mis propias finanzas. Ha sido un viaje fascinante. De verdad que gracias a ustedes por estar presentes y por estar atentos todos los domingos en este club de lectura. La verdad es que nos fascina promover la lectura. Estamos convencidos que la lectura es un hábito potente, es un hábito que tiene el potencial de cambiarte la vida. Y hoy nuevamente vamos con un gran libro. El libro de hoy me fascinó, me encantó. Vamos con Money, Dinero, de Yuval Noah Harari, tal vez uno de los historiadores más famosos por estos tiempos. No sé si han leído algo de Harari. De pronto este libro un poquitín más conocido, De animales a dioses, Sapiens Homo Deus. Es un historiador que anda muy de moda por su forma de contar la historia, por su forma de narrar la historia, y ha vendido millones de libros en todo el planeta. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas, en fin, un historiador que anda muy de moda. Y me encontré este librito que habla sobre la historia del dinero. La historia del dinero. Vamos a poner de una vez el nombre del libro por acá. El libro se llama Dinero, de Yuval Noah Harari, para los que acaban de ingresar. Vamos a dejar piñado acá el libro. Bueno, muy bien. Espectacular. Vamos a empezar porque este libro tiene mucha carne. Vamos a hablar hoy sobre la historia del dinero. A propósito, aprovecho para hacer un anuncio de carpintería. Este miércoles cerramos las inscripciones a nuestro programa de Cero a Inversionista Élite, el mejor programa de inversiones que tenemos en mis propias finanzas. Un año tuvo que pasar para que abriéramos nuevos cupos a este programa de inversiones. En este programa hablamos de psicología del dinero, inversiones en bolsa, en bienes raíces, en activos alternativos, en criptomonedas, en renta fija. Hablamos de fundamentos de inversión, construcción de portafolio, en fin, un programa verdaderamente espectacular. Si alguno de ustedes se quiere sumar a este programa de Ser Inversionista Élite, hasta el miércoles de esta semana hay cupos. Cerramos el miércoles y empezamos el lunes después de Semana Santa. Bueno, sin más preámbulos, sin más anuncios, empecemos a hablar de la historia del dinero. Y como siempre en este club de lectura, hablemos de quién es el autor de este libro. Como les decía, Yuval Noah Harari es un israelita, nació en Israel en 1976 y es tal vez uno de los historiadores más famosos del momento. Ha escrito un libro que se ha vendido en cantidades, se llama Sapiens o De animales a dioses, la historia de la humanidad contada de manera fascinante. Una de las tesis centrales de Harari es que todo lo que inventamos los seres humanos son construcciones y son historias, son construcciones de nuestra imaginación. Desde el matrimonio, la cultura, las religiones, el dinero también es una construcción de nuestra imaginación, ya vamos a ver. Y como les digo, me encontré con este librito porque me había leído me leí este de Animales a Dioses hace un tiempo, me encantó. Y me encontré con este en estos días en una librería y dije, no, hay que comprarlo, hay que profundizar más sobre la historia del dinero. Vamos a ver qué nos propone este librito. Y me fascinó y hoy vamos a hablar de este libro, Dinero, de Yuval Noah Harari. Bueno, empieza este libro con la historia de Hernán Cortés, 1519. Párense ustedes en el siglo XVI, principios del siglo XVI, año 1519, cuando Hernán Cortés invade a México. Y cuando Cortés llegó a México, este conquistador llegó a México, los aztecas que vivían en México rápidamente se dieron cuenta
que los conquistadores tenían un interés extraordinario por un metal amarillo llamado el oro. Y los conquistadores jamás paraban de hablar del oro, tenían una obsesión con el oro. Y para los aztecas, por supuesto, fue muy raro, porque obviamente que los aztecas conocían el oro, pero no tenían esa obsesión por el oro como sí la tenían los españoles. Cuando los aztecas querían conseguir algo, utilizaban otras formas de dinero y lo cambiaban por pedazos de cocoa, libras de cocoa o pedazos de tela, pero no cambiaban o no utilizaban el oro para intercambio o como una forma de dinero. Por eso para los aztecas era inexplicable esta obsesión que tenían los españoles por este metal. Eso por un lado. Por otro lado, nos cuenta Harari que los musulmanes que se han matado históricamente con los cristianos por muchas décadas y por muchos años, cristianos y musulmanes se han matado mutuamente, pues los musulmanes quedaban muy contentos y muy felices cuando recibían monedas de oro y monedas de plata que invocaban, esas mismas monedas invocaban a Cristo y a la Virgen María. Entonces Harari se hace la pregunta de ¿no es muy raro que un musulmán se sienta muy contento y muy feliz cuando recibe unas monedas de oro que invocan a la Virgen María y a Cristo y a cosas que nada tienen que ver con su religión, aun cuando se han matado por religión durante toda su vida con los cristianos? Entonces no es raro esta obsesión por los metales preciosos. Y antes de hablar por esa obsesión por el oro, esa obsesión de los seres humanos por los metales preciosos, vámonos muchos años atrás a la época de los cazadores y recolectores. Los cazadores y recolectores no tenían dinero, no utilizaban el dinero. Ellos simplemente vivían a punta de colaboración y cuando tenían que intercambiar cosas, lo hacían a través del trueque. Y el trueque se utilizó para el intercambio de varios productos por algunos años, pero en la medida en que las sociedades fueron creciendo, en que las sociedades fueron evolucionando, en que los cazadores y recolectores se establecieron en distintas partes del mundo, hubo nuevas oportunidades para la especialización. Y la especialización, es decir, una gente se empezó a especializar en producción de papa, otras en producción de manzana, otra en producción de ropa, otra en producción de computadores, etc, etc, etc. Poco a poco, bueno, obviamente computadores no en esa época, pero a eso me refiero con la especialización. Es cuando la gente se empieza a especializar en cosas donde tienen cierta ventaja competitiva, en palabras de hoy en día. Pero la especialización trajo un gran problema. ¿Cuál fue ese gran problema que trajo la especialización? Es que ¿cómo hacer para intercambiar bienes entre distintos especialistas? El trueque ya no funciona como base de una economía más compleja. El trueque no funciona como base de una economía donde cada persona o cada grupo de personas se empieza a especializar. Por ejemplo, si yo soy un especialista en producir manzanas y necesito zapatos, pues primero necesito encontrar a otro especialista que produzca zapatos, ¿no? Un especialista en zapatos, pero además necesito que ese especialista en zapatos quiera mis manzanas, las manzanas que yo produzco, y me las cambie por sus zapatos. Pero ¿qué pasa si el productor de zapatos no quiere mis manzanas, si lo que quiere es, no sé, un divorcio, un corte de pelo, un libro, necesita algo distinto a mis manzanas? Ahí es donde se crea el gran problema y por eso el trueque no funciona para un sistema mucho más complejo y no funciona como sistema económico para una sociedad que empieza a crecer. Entonces las sociedades, en la medida en que empezaron a crecer, encontraron una manera mucho más fácil de conectar a distintos especialistas y desarrollaron una tecnología llamada dinero. El dinero entonces es una tecnología. El dinero no es otra cosa que una forma que sirve
para desarrollar el intercambio de bienes y servicios entre personas y entre sociedades. Y el dinero, a medida que las sociedades fueron creciendo, el dinero fue creado en muchas partes, de muchas formas en el mundo. Y el dinero realmente, dice Harari, no es una revolución de un aspecto físico, sino por el contrario, el dinero realmente es una revolución de la mente, es una revolución mental, pues el dinero solo existe en la imaginación de las personas. Entonces uno dice, ¿cómo así que el dinero existe en la imaginación de las personas? Pues bien, el dinero, dice Harari, no son monedas, no son billetes, no son conchas, no son sal marina, no son cigarrillos, sino que el dinero es cualquier cosa que la gente esté dispuesta a recibir para representar sistemáticamente el valor de otras cosas. Es decir, el dinero existe en la medida en que represente valor de muchos bienes y servicios y también resguarde ese valor en el tiempo. Entonces, el dinero se convirtió en dinero, pero no en el plano físico, sino en la imaginación de la gente. Y para que el dinero se considere dinero, para que el dinero sea dinero, tiene que cumplir tres características principales. La primera característica para que el dinero sea dinero es que el dinero tiene que ser un medio de intercambio. Es decir, mi dinero me tiene que servir para cambiar distintas cosas. El dinero le tiene que servir al productor de manzanas para cambiarlo por frijoles, por arroz, por lentejas, por abogados, por médicos y por banqueros. El dinero tiene que ser un medio de intercambio de bienes y servicios. Esa es la primera característica del dinero. La segunda característica del dinero, para que el dinero sea dinero, y esta es muy importante, acuérdense de esta porque de esta vamos a hablar muchísimo. El dinero tiene que ser un resguardo de valor. El dinero tiene que tener la capacidad de guardar valor en el tiempo. Y esta es bien importante, tal vez la más importante de todas. Y finalmente, el dinero tiene que ser una unidad contable, ¿sí? Tiene que servir como unidad contable, es decir, $100 me tienen que servir para, dicho de otra manera, las manzanas de las que hablamos al principio tienen que ser capaces de transarse en dinero, por ejemplo en dólares, pero también los vasos, las lámparas, los libros, es decir, el dinero tiene que ser una unidad contable. Yo con dólares puedo medir distintas cosas y distintos servicios y puedo ponerle precio, puedo ponerle dólares, pesos o llámese como quiera, puedo ponerle precio o unidad contable a los distintos bienes y servicios. Y el tema es que en la medida en que el dinero se empieza a construir como una imaginación de la mente de muchas personas al mismo tiempo, pues todo el mundo empieza a querer dinero. ¿Por qué? Porque no importa lo que yo quiera, todo lo que yo quiera lo puedo conseguir a cambio de dinero. Y es por esto que el dinero es un medio de intercambio universal. El dinero sirve en todo el mundo, es decir, los dólares que me entregan a mí en Colombia, por ejemplo, me los reciben en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo. En la medida en que el dinero se empieza a convertir en un intercambio universal, en una forma de intercambio universal, en ese momento todo el mundo empieza a querer dinero porque sabe que todo lo que uno quiere lo puede conseguir a cambio de dinero. Y el dinero ha tenido muchas representaciones a través de su historia, muchísimas representaciones a través de su historia. Las conchas marinas han sido formas de dinero. La cebada ha sido una forma de dinero, de hecho la primera forma de dinero que se inventó en nuestra civilización. Los cocos han llegado a ser formas de dinero en alguna parte del mundo. Las piedras han llegado a ser formas de dinero en alguna parte del mundo, en algún momento de nuestra historia.
Incluso los cigarrillos han llegado a ser formas de dinero. Por ejemplo, en las cárceles, dice Noval Yuval Harari que en Auschwitz la gente consideraba a los cigarrillos las formas más puras de dinero, porque si tú tenías cigarrillos en el campo de concentración de Auschwitz, esos cigarrillos los podías cambiar por muchas otras cosas. Entonces hay muchas cosas en el mundo y a través de nuestra historia que han sido formas de dinero. La sal marina ha llegado a ser una forma de dinero. Y finalmente el oro y la plata se convirtieron en las formas más puras de dinero que conocemos. Y hay un elemento fundamental en todo esto que es importantísimo: la confianza. Ojo con esto. La confianza es el elemento central cuando de dinero hablamos. El dinero es un sistema de confianza mutua. Para que el dinero exista, tiene que haber confianza detrás. Y el dinero y la confianza es el sistema más eficiente y universal de confianza que jamás se haya inventado. Si ustedes piensan, ¿por qué Hernán Cortés está obsesionado con el oro? ¿Por qué la gente está obsesionada con el oro en el mundo? ¿Por qué la gente y por qué todos estamos obsesionados con el dinero? Porque hay un elemento de confianza muy importante. ¿Por qué creo, por ejemplo, que las conchas marinas son dinero? Porque mi vecino también cree que las conchas marinas son dinero y porque a su vez la gente en mi país cree que las conchas marinas son dinero, y en la medida en que todos empecemos a creer que las conchas marinas son dinero, pues ahí está el elemento de confianza esencial para que en efecto las conchas marinas se conviertan en dinero, y así con cualquier otra forma de dinero que se haya inventado en el mundo. Ahora, recordemos la característica número 2 del dinero, es el resguardo de valor. En la medida en que nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, hablemos de las conchas marinas. Si todo el mundo empieza a creer que las conchas marinas son dinero y me sirven para intercambiar libros, arroz, frijoles, plátanos, papa por conchas marinas, y si todos creemos lo mismo, pues yo voy a empezar a recibir conchas marinas a cambio de cualquier cosa, porque sé que esas conchas marinas me van a servir en el futuro para comprar otras cosas y conseguir lo que yo quiero. Pero si de un momento a otro nos damos cuenta que producir y encontrar esas conchas marinas es muy fácil, pues la concha marina deja de ser dinero. ¿Por qué? Porque si se empiezan a producir conchas marinas en exceso y todo el mundo empieza a tener conchas marinas en exceso, pues el dinero pierde valor y pierde esa segunda característica importantísima del dinero, que es el resguardo de valor y la escasez. La escasez es importantísimo, que para que el dinero sea dinero, el dinero tiene que ser escaso. Si no, no es dinero. Y por eso poco a poco ni los cocos, ni la sal marina, ni los cigarrillos, ni el cacao, ni el café, ni las conchas marinas terminaron siendo dinero. ¿Por qué? Porque no eran escasos, porque se volvieron fáciles de conseguir. En la medida en que la gente se empezó a dar cuenta que las piedras eran una forma de dinero, se empezaron a producir más piedras, y como las piedras ya no eran escasas, ya cualquiera tenía piedras en su bolsillo y cargaba con piedras, y esas piedras empezaron a valer absolutamente nada. Y por eso el oro y la plata se convierten históricamente a través de nuestra civilización en las formas más puras de dinero, porque el oro principalmente es difícil de producir, es difícil de minar y de extraer de la tierra. Por eso el oro es muy escaso. Independientemente de que haya mucha demanda por oro, extraer el oro de la tierra es difícil, es complicado, y por eso la oferta casi nunca supera la demanda por el oro. Y por eso los economistas siempre hablan de oferta y demanda. Cuando hay exceso de oferta y poca demanda, el precio de las cosas caen. Con el oro ha pasado lo contrario. El oro se produce mucho menos de lo que se demanda, y por eso el oro históricamente ha mantenido su valor a través del tiempo, y por eso el oro se convirtió en la forma más pura de dinero, y el oro se convirtió en resguardo de valor, pues, para muchos bancos, países, inversionistas del planeta. Entonces fíjense que ese elemento de escasez es muy importante, pero
como les digo, el elemento más importante alrededor de dinero es la confianza. Porque hoy todos los seres humanos del planeta estaríamos dispuestos a aceptar dólares a cambio de nuestros productos y de nuestros servicios. ¿Por qué aceptamos dólares si cuando lo pensamos el dólar no es otra cosa que un simple pedazo de papel con la cara de un señor? ¿Por qué estamos dispuestos a aceptar un papel que supuestamente no vale absolutamente nada? Yo el papel lo puedo romper, lo puedo quemar y eso no vale nada. Por una simple razón, es que confiamos en el gobierno de Estados Unidos, confiamos en el secretario del Tesoro de Estados Unidos y confiamos en que en cualquier parte del mundo a la que yo vaya, me van a recibir esos papeles verdes con la cara de un señor a cambio de manzanas, zapatos, abogados, médicos, banqueros y cualquier otro elemento que yo quiera conseguir en mi vida, me lo pueden cambiar por dólares. Ahora, hay un elemento fuertísimo de confianza y confiamos en que el gobierno y el Tesoro de Estados Unidos están manejando bien esa política monetaria y están manejando bien esa oferta y están controlando bien la oferta de dólares en el mundo y están manejando bien esa balanza entre oferta de dólares y demanda de dólares en el mundo, y que en cualquier momento una persona que tiene $1 en su bolsillo, que tiene $100 en su bolsillo, confía en que esos $100 siempre van a tener valor en otra parte y siempre van a ser utilizados para conseguir otros bienes y servicios. Y por eso nuestro sistema monetario, el sistema de dinero en el mundo, está muy ligado al sistema político, al sistema cultural y al sistema ideológico de nuestra sociedad. Es una historia. Al final el dinero es una historia bien contada, según el autor Harari. El dinero tiene ese elemento debajo de confianza muy importante. Es un elemento clave para entender por qué, por ejemplo, el dólar se convirtió en la forma de dinero más pura, si se quiere, de todo el resto de monedas en el mundo. ¿Por qué el dólar es la moneda más demandada y por qué el dólar es la moneda en la que mucha gente, muchos inversionistas, muchas personas terminan resguardando su dinero cuando hay crisis, cuando hay ansiedad, cuando hay miedo? ¿Por qué creen que el dólar sube? En otras palabras, porque el peso colombiano se deprecia o pierde valor frente al dólar cuando se habla de crisis, de guerra, de ansiedad, de recesión, de pandemia. Porque cuando la gente se asusta, sale a comprar dólares, sale a comprar la moneda supuestamente más fuerte. Ahora, del dólar vamos a hablar más adelante, porque el dólar, así no me lo crean, ha perdido el 80% de su valor, el 80% de su valor por cuenta de la inflación en los últimos 30 o 40 años, 80% del valor. Ahora, si el dólar ha perdido el 80% del valor, ¿cuánto creen que ha perdido el peso colombiano, el peso mexicano, el peso argentino, ni hablar? El bolívar venezolano pues está fuera de concurso. Y todo el resto de monedas en el mundo han perdido más valor de lo que ha perdido el dólar. Pero aún así, el dólar ha perdido el 80% del valor por cuenta de la inflación. Tengan ese dato ahí en la cabeza para más adelante cuando hablemos del dólar. Bueno, muy bien. Sigamos, hablemos de historia. La primera forma de dinero fue creada en Sumeria en el año por allá 3000 a.C. Y la primera forma de dinero fue la cebada, el barley, la cebada. Y la primera gran innovación, de hecho, se dio cuando la gente empezó a confiar en dinero que no tenía ningún valor intrínseco. Es decir, hay muchas formas de dinero que tienen en sí valor. Por ejemplo, los cocos, cuando fueron dinero, pues también tenían un valor intrínseco, es decir, eran un alimento. La cebada también es un alimento. La cebada se puede comer. Los cigarrillos pues se pueden fumar, tienen un valor intrínseco detrás aparte de ser dinero. La sal marina se puede utilizar para condimentar alimentos, para guardar alimentos. Cuando no existían las neveras y los sistemas de refrigeración, pues la sal se utilizaba, ¿no?, para conservar los alimentos. Es decir, tenían valor intrínseco. Ahora, la primera gran innovación que se dio en las sociedades con respecto al dinero fue cuando empezaron a considerar las monedas de plata, que se llamaban los shekels de plata,
porque los shekels de plata realmente no tenían valor intrínseco. Un shekel de plata no se puede comer, no se puede tomar, no sirve para construir herramientas porque el material era muy débil para construir herramientas de shekels de plata. Es decir, el shekel de plata no servía para nada. Para lo único que servía era para intercambiar valor. Y esa fue la primera gran innovación, y por eso Harari dice que el dinero en últimas es una construcción de la mente. Es una historia que nos contamos los seres humanos. Su valor era puramente y existía puramente en la mente de la gente y era un valor cultural, era un valor que le dábamos los seres humanos al shekel de plata, pero no tenía ningún otro valor distinto a que servía para intercambiar cosas y a que la gente confiaba en que esos shekels de plata me los iban a recibir por otros bienes y servicios. Y empezaron a nacer las monedas de oro y las monedas de plata, y nacieron por allá en la península de Anatolia, en el Asia Menor, las primeras monedas, también por allá por los años 2500 a.C., pero estas monedas de plata tenían una característica importante, y es que tenían la firma de alguna autoridad política que garantizaba su valor. Es decir, el valor de la moneda de plata no solo lo garantizaba pues que la plata y el oro tenían valor, sino que además tenía el sello y tenía la firma de algún político, de algún gobernante, de algún rey, de algún emperador, y eso hacía que la gente confiara en que esas monedas de plata tenían el resguardo de su gobernador, de su emperador, de su rey. Entonces, mientras la gente confiara en su rey, mientras la gente confiara en su líder, pues la gente confiaba en la moneda que tenía el sello del líder y el sello del emperador. Y la gente, curioso, porque la gente pues alrededor del mundo habla distintos idiomas, cree en distintos dioses, obedece a distintos gobernantes, pero todo el mundo empezó a creer en estas moneditas de oro y de plata. Curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que sociedades que creen en cosas distintas, hablan lenguajes distintos, siguen a gobernantes y a líderes distintos? Lo único que los unía entre sí eran estas moneditas de oro y de plata. Pues bien, el sistema de dinero, más bien, el dinero es el único sistema, si se quiere, que es capaz de unir a la sociedad. Es el único sistema que no discrimina ni por edad, ni por religión, ni por cultura, ni por orientación sexual. Gracias al dinero, dice Harari, la gente que no se conoce, la gente que no confía, empieza a confiar y empieza a cooperar. Y eso es algo muy importante, es una característica fundamental del dinero, es que el dinero tiene la capacidad de unir a personas que no confían entre sí, personas que no se conocen. Y lo único que ha logrado unir a las sociedades históricamente es el dinero. Ahora, el dinero está basado, como les decía, en esas tres características, pero además el dinero tiene dos principios universales. ¿Cuáles son esos dos principios universales? Por aquí los tengo subrayados. El primer principio es la convertibilidad universal, como les decía. Puedes convertir tu dinero en manzanas, en zapatos, en abogados, en banqueros. Tiene esa convertibilidad universal. Eso por un lado. Y la segunda característica universal del dinero es la confianza universal. Con dinero de por medio, dos personas que no se conocen y no confían pueden empezar a cooperar. Entonces el dinero tiene esa característica de convertibilidad universal y confianza universal. Y bueno, a medida que fuimos avanzando en nuestra historia, que nuestras sociedades fueron creciendo, que nos fuimos desarrollando como civilización, nace el famoso credo capitalista. Nace el capitalismo como una forma de organización económica de las sociedades. Y en el seno de ese credo capitalista está la idea del crecimiento y del progreso. Ojo que esto es muy importante.
Una economía, según un capitalista, una economía que no crece, es una economía que se muere. Para bien o para mal, dependiendo de uno cómo lo vea y uno cómo lo sienta, gracias al capitalismo, gracias al sistema capitalista, el mundo ha tenido un crecimiento astronómico desde los años 1700, digamos desde esa primera revolución industrial hasta acá. Históricamente las sociedades no habían crecido mucho, las desigualdades tampoco eran exorbitantes, la economía creció muy poquito durante 1700 años a partir del nacimiento de Cristo, y de 1700, desde esa primera revolución industrial hacia adelante, pues se empieza a dar un crecimiento exponencial de las economías. Porque por miles de años el crecimiento económico había sido verdaderamente pobre, y la salida a esa trampa del crecimiento económico se dio con la aparición de un nuevo sistema de dinero basado en la confianza del futuro. Basado en la confianza del futuro. Es un sistema de dinero especial llamado el crédito. Ahí es cuando nace el crédito. Y el crédito está basado, obviamente, en el supuesto de que nuestros recursos serán mucho más abundantes en el futuro que lo que son hoy. El crédito no existiría si todos los seres humanos no creyéramos que en el futuro vamos a estar mejor. Es decir, si yo no creyera que a la persona a la que le estoy prestando dinero le va a ir mejor en el futuro y va a tener la capacidad no solo de pagarme de vuelta lo que le presté, sino de pagarme con un interés adicional, pagarme más dinero del que le presté, el crédito no existiría. Pero el crédito nace porque la idea del progreso hizo que la gente pusiera mucho más confianza en el futuro. Empezamos a creer en ese progreso, empezamos a creer en ese crecimiento impulsado por este credo capitalista, por este credo de progreso y de bienestar, y por eso nace este sistema de crédito que hace que las economías empiecen a desarrollarse de manera exponencial. Y en 1976, un señor llamado Adam Smith publica el manifiesto económico más importante de todos los tiempos. La riqueza de las naciones, se llama ese libro, un libro fascinante. Y en ese libro, de la riqueza de las naciones, Adam Smith, la idea esencial de ese libro, de Adam Smith, era que los emprendedores privados, la gente que emprendía negocios, de manera privada, no necesariamente negocios soportados por el Estado, a través de sus ganancias, a través de sus rentabilidades y las ganancias que generaban esos negocios, podían hacer que creciera la riqueza y la prosperidad del colectivo. En otras palabras, decía Adam Smith, la ambición personal, el egoísmo personal, llevaba al crecimiento en general de la economía. Y esos rendimientos privados que generaban estos nuevos emprendimientos hacía crecer más y hacía que la sociedad tuviera más riqueza. Es decir, el egoísmo se convirtió en un altruismo. En palabras de Adam Smith, la gente no se volvía más rica quitándole a los demás, sino por el contrario, aumentando el tamaño del pie, el tamaño de la torta. Y esa fue la gran revolución económica y monetaria que escribió Adam Smith en ese libro, La riqueza de las naciones. Y por eso el capitalismo precisamente se llama capitalismo, porque el capitalismo consiste en dinero, en bienes, en recursos que se invierten para la producción y el crecimiento futuro de las economías. El capitalismo utiliza el capital para que la economía crezca y para que el mundo se desarrolle. Y el sistema capitalista se creó basado en el crédito, en gran parte basado en este nuevo sistema monetario, en este nuevo sistema de dinero llamado crédito. Y ese sistema de crédito ayudó muchísimo a que la Europa occidental y la Europa imperial primero se desarrollara y dominara el mundo. Por ejemplo, Cristóbal Colón.
gracias al crecimiento del crédito y gracias al desarrollo del crédito y gracias al crecimiento de la Europa imperial, fue que Cristóbal Colón fuera capaz de financiar sus expediciones que terminaron en lo que todos ya sabemos, en el descubrimiento de América y en el dominio de la Europa occidental en el resto del planeta. Entonces, a raíz de esos viajes de los conquistadores, nacieron, por ejemplo, muchas de las compañías públicas. Nacieron los primeros mercados de valores, las primeras bolsas de valores, nacieron las primeras empresas que emitían acciones para financiar distintos emprendimientos, Así fue como, por ejemplo, el Imperio Español pudo financiar las expediciones de Cristóbal Colón y de muchos otros conquistadores. A través del crédito de las empresas públicas y del desarrollo del comercio internacional, fue como, por ejemplo, el Imperio holandés se convirtió en el imperio más rico del mundo. ¿Por qué? Porque dominaba el comercio internacional. Holanda, el imperio holandés, tenía la compañía más importante de comercio internacional en el planeta, compañía que además empezó a emitir acciones y mucha gente empezó a comprar estos títulos. Y así fue como se crearon las primeras bolsas de valores en el mundo. Así fue como nacieron las primeras bolsas de valores y mercados de valores, donde mucha gente, ya no eran los gobiernos centrales, sino los privados y la gente de a pie, empezó a comprar este tipo de acciones de compañías que empezaron a dominar el comercio internacional. Ahora, por malos manejos, por excesos y porque ese dinero precisamente ya no era tan escaso, fue que empezó a caer ese imperio holandés. Pues digamos, esa es otra historia que tal vez hemos contado acá con el libro de Ray Dalio, de la caída de los grandes imperios del planeta, su vida y la caída de los grandes imperios. Recuerden ustedes que hablamos del imperio holandés. Después fue el imperio británico quien se ganó la confianza de la gente y se convirtió en el imperio del mundo mientras ocurría toda la Revolución Francesa, que recuerden ustedes, esa Revolución Francesa incluso empieza con la quiebra de la Compañía de Mississippi y que fue una de las burbujas financieras más grandes de la historia. Entonces, el capitalismo, por supuesto, también ha tenido muchos excesos. También ha sido la causa del crecimiento, pero la caída de grandes imperios en el planeta. El imperio holandés, el imperio chino, el imperio británico. Y muchos argumentan que será también la razón por la cual caiga el imperio o la Pax Americana, el imperio de Estados Unidos del mundo. Irónicamente, aquí vamos a una parte del libro que lo pone a uno a pensar demasiado, que es donde estamos parados hoy en día, y es que, irónicamente, el capitalismo crece y creció no gracias a los banqueros, a los estados, a los economistas, sino gracias a los científicos. Entonces uno dice, ¿cómo así que el capitalismo creció gracias a los científicos? Pues sí, resulta que a través de la historia, con la creación del crédito y de estas nuevas formas de dinero, los banqueros, los gobiernos, los bancos centrales han estado imprimiendo dinero a dos manos. Se han dado cuenta que si controlan el dinero, controlan a sus pueblos. Pero también esos excesos han llevado a que estos grandes imperios impriman dinero de más, es decir, aumenten la oferta por encima de la demanda, llenando al sistema pues, de nuevas libras esterlinas, de nuevos florines, de nuevos dólares, de nuevos yenes, de nuevos euros, de nuevos pesos, creando crédito mucho más barato en pro del crecimiento económico. Eso es lo que han hecho los banqueros, los gobiernos, los reyes, los emperadores a través de la historia, y ha sido una de las razones por las cuales muchos de estos imperios han caído. Pero resulta que aumentar la oferta de dinero no necesariamente aumenta nuestra riqueza, por el contrario, puede disminuir nuestra riqueza en forma demasiado rápida. Y por eso la economía no crece simplemente porque la oferta de dinero crezca.
la economía crece en la medida en que aumenta la productividad. ¿Y cómo hacemos para que haya más productividad en la economía y en el mundo en general? Ahí es donde vienen los inventores, los científicos, a crear nuevas innovaciones y nuevas revoluciones. Para que una economía crezca, dice Harari, los científicos deberán desarrollar nuevas tecnologías que nos vuelvan más productivos. De otra manera, esa oferta de dinero va a perder cada vez más valor y si no aumentamos la productividad de la economía, pues el dinero que están imprimiendo los banqueros y gobiernos va a valer cada vez menos y cada día vamos a ser más pobres. Entonces estamos en manos de los inventores, de los científicos y de las personas que crean nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que la productividad de los seres humanos aumente. Ahora, el capitalismo, estos sistemas económicos como los conocemos hoy en día, están basados también en la creencia de la libertad, del liberalismo, del individualismo, el individuo como centro, la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad en todo término general del individuo. Ahora, en el siglo XXI hay tres cosas, hay tres desarrollos importantes que están por desafiar estas creencias del capitalismo y estas creencias del liberalismo, según este autor, según Harari. ¿Y cuáles son esas creencias? La primera, y estas son bien chocantes y lo hacen a uno reflexionar bastante, la primera creencia es que la mayoría de los seres humanos perderemos nuestro valor militar y nuestro valor económico en un futuro muy próximo. Ojo con esto es bien importante para que me sigan. ¿A qué se refiere Harari con esto? Los robots, las máquinas, ya pueden hacer mucho mejor muchas de las cosas que hacemos hoy los seres humanos. Los ejércitos hoy en día ya no necesitan de tantos seres humanos como antes. Antes un ejército potente y poderoso como el ejército de Napoleón, por ejemplo, necesitaba muchos seres humanos. Y la forma de que Napoleón ganara guerras y conquistara Europa era tener un ejército muy grande de personas. Mucha gente se enlistaba en el ejército porque los ejércitos y el poder militar dependía de la cantidad de seres humanos que tenían estos ejércitos. Pues ya no. Hoy en día la tecnología está reemplazando a muchos seres humanos y hoy en día las guerras se pelean es con tecnología, no con seres humanos a punta de espada y caballos. Se pelean es con aviones, tanques de guerra y otras armas nucleares muy potentes que no necesitan a los seres humanos como antes. Entonces perdemos nuestro valor militar, es decir, ya los gobiernos no nos necesitan para que nos enlistemos en el ejército, eso por un lado, pero además perderemos nuestro valor económico. ¿A qué me refiero con esto? Y yo creo que ya todos lo hemos vivido. Mucha gente perderá su trabajo porque pierde su valor en la sociedad. Con los carros automáticos, con los self-driving cars, pues ya los taxistas pierden su valor. Ya los que manejan camiones pierden su valor. En un mundo donde los aviones ya no necesiten pilotos, pues los pilotos perderán su valor. En un mundo donde la ley ya no la interpreten los abogados, sino la inteligencia artificial, los abogados perderán su valor. En un mundo donde las máquinas y los robots puedan operar mucho mejor que los médicos y los seres humanos, pues ya los doctores, los cirujanos perderán el valor. En un mundo donde ya la inteligencia artificial, ya Google pueda enseñarnos absolutamente todo, pues ya los profesores perderán su valor. En fin, muchas de las tareas que hacemos hoy los seres humanos las harán mucho mejor máquinas y robots. Y todos, oigan, y ojo con esto, todos, absolutamente todos, podemos en algún momento ser reemplazados por robots. Lo que hacemos hoy en día puede llegar a ser reemplazado por máquinas, por inteligencia artificial y por robots. Y en un futuro próximo no hablaremos de desempleo. Esta frase me impactó muchísimo.
en un futuro próximo el problema no va a ser el desempleo. Es decir, ay, perdí mi trabajo, entonces tengo que buscar otro trabajo. No. En un futuro próximo hablaremos de la imposibilidad del empleo, que es distinta al desempleo. No hablaremos de, ay, me quedé sin trabajo, necesito conseguir otro trabajo. No, es que ya no va a haber trabajo para ti. Ya no va a haber un trabajo, ya no va a haber un empleo, porque muchos de los empleos, la gran mayoría de los empleos y de los trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Entonces el problema de los gobiernos no va a ser crear nuevas fuentes de trabajo, es crear nuevos trabajos en los que los humanos sean mejores que las máquinas y que la inteligencia artificial. Imagínense semejante problema, tener que crear trabajos para los que los seres humanos seamos mejores que las máquinas y que la inteligencia artificial. Y cuando uno empieza a mirar cuáles son ese tipo de trabajos, la verdad, sinceramente no son muchos. Entonces, esto nos lleva a hablar no solo de teoría económica, sino teoría del individuo, la teoría del liberalismo, pero liberalismo no solo pensado en libertad económica, sino pensado en el individualismo de cada persona. El individualismo de cada persona, en la libertad que tenemos todos los seres humanos, en que cada persona es libre de pensar y de actuar, pues partimos de la base de que yo, Juan Pablo Zuluaga, sé más de yo mismo que cualquier otra persona, cualquier máquina. Eso es irreemplazable. A mí ninguna máquina me va a poder reemplazar, o por lo menos eso es lo que creen los liberales. Eso es lo que creen las personas que creen en el liberalismo personal, en el liberalismo individual y en la libertad de cada uno de los seres humanos. Ahora, la ciencia, ojo con esto, la ciencia debate esta creencia del liberalismo de una manera tajante. ¿Por qué? Dice la ciencia que los organismos somos algoritmos. Es decir, los humanos no somos individuales, somos dividuales. ¿A qué me refiero con esto? Más bien, ¿a qué se refiere el autor con esto? Los seres humanos estamos construidos de distintos sistemas. Somos la construcción de muchos algoritmos, si se quiere, muchos sistemas distintos que interactúan entre ellos. El sistema cognitivo, el sistema linfático, el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, es decir, somos construcciones orgánicamente de distintos algoritmos. Ahora, esos algoritmos, esos sistemas que constituyen a los seres humanos no son sistemas libres. Son sistemas que están condicionados, por ejemplo, por nuestro ADN. A veces nosotros no controlamos los sistemas que tenemos, con los que nacemos, sino que esos sistemas vienen ya programados de alguna u otra forma por nuestro ADN. Y además, esos sistemas son afectados también por el mundo externo. Y aquí es donde viene la idea que a mí me tiene bastante pensativo y bastante loco, y créanme que es difícil de digerir. Ojo con esto, con lo que dice el autor. Y hay que leer y releer esto varias veces para decir, wow, ¿será posible esto que dice Harari? El algoritmo, los algoritmos externos, pudieran conocerme, llegar a conocerme mucho más de lo que yo me conozco a mí mismo. Repito, la inteligencia artificial, los algoritmos, pudieran algún día saber exactamente quién soy, cómo me siento, qué quiero, qué es lo mejor para mí. Y el día que eso pase, el liberalismo va a colapsar. El liberalismo va a colapsar el día en que un sistema sepa más de mí mismo de lo que yo puedo llegar a saber. ¿Por qué? Porque en ese momento pierdo toda autonomía y pierdo toda libertad. Voy a repetir esta idea porque es bastante compleja. A mí me costó entenderla, por eso vale la pena repetirla. El día en que un algoritmo, una inteligencia artificial, un robot, una máquina, sepa más, pueda conocerme más de lo que yo me conozco a mí mismo,
ese día el liberalismo colapsa porque ese día pierdo mi autonomía y pierdo mi libertad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, les doy un ejemplo, o sea, no vayamos muy lejos. Este anillo, que se llama el Oura Ring, sabe mucho más del sueño, de mi condición del sueño, de lo que yo sé, de mi condición. Cómo duermo, a qué horas me despierto, cómo se mueve mi corazón durante la noche, cuántas pulsaciones tiene mi corazón durante la noche. Eso yo no lo sé, eso yo no lo conozco, pero eso sí lo conoce la inteligencia artificial, una aplicación, un anillo que está conectado a mi cuerpo de alguna manera y sabe mucho más de mis tendencias de sueño, de ejercicio, de cómo se mueve mi corazón, de cómo respiro, de cuánto sueño profundo tengo, de cuánto sueño liviano tengo, todas las noches durante mucho tiempo. Entonces, en un futuro, este sistemita incluso va a poder tomar mejores decisiones por mí de las que yo pudiera llegar a tomar. ¿Por qué? Porque este sistemita va a saber exactamente yo cómo me comporto el día que duermo bien, el día que duermo mal, el día que duermo regular. ¿Listo? El día que duermo bien, mal o regular. Y les doy... y esto es bien chocante y bien difícil de digerir. Y por eso es importante dar varios ejemplos. Por ejemplo, si un computador sabe qué me gusta, cuánto duermo, quién soy, qué tipo de cosas liberan dopamina en mi cuerpo, qué cosas me producen estrés, qué cosas me producen felicidad. Un computador puede llegar a tomar mejores decisiones por mí, de las que yo tomaría solo. Y hay muchas grandes compañías tipo Google, Amazon, Microsoft, para no ir muy lejos, que están desarrollando, por ejemplo, asistentes virtuales que me empiezan a conocer a la perfección. O sea, esto ya está sucediendo. El tema es entregarle mi individualidad y lo que yo soy a un computador y a una máquina. Imagínense ustedes uno tener un asistente virtual que conoce a la perfección la forma como yo pienso, como yo respondo los correos, como yo escribo, las cosas que yo leo, con quién estoy casado, cuántos hijos tengo, cómo me siento cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy estresado, con quién trabajo, en fin, un asistente virtual que empieza a recolectar data casi que desde el momento en que yo le dé acceso a esa información a esta máquina. Entonces esta máquina empieza a recolectar un montón de datos, incluso imagínense ustedes uno estar conectado a un computador desde el día que uno nace. Y ese computador empieza a recolectar absolutamente toda la data desde que yo conozco a una mujer, conozco a un hombre, trabajo por primera vez, me como un banano, me como unos frijoles, me tomo una botella de cerveza. Este computador empieza a recolectar data de absolutamente todo lo que yo hago en la vida. Llega algún momento donde ese computador va a tener exactamente el registro de todo lo que ha pasado en mi vida desde que yo nazco hasta el día de hoy. Y ese computador es capaz de entender mucho más fácil yo quién soy, cómo pienso, qué siento, qué me gusta, qué no me gusta. Y una de las cosas que suenan chistosas pero fascinantes es que imagínense ustedes que yo tengo a este computador, este asistente virtual que me conoce perfectamente, y otra persona, hablemos de, por ejemplo, Caro. Caro, mi esposa, a su vez, tiene su asistente virtual y tiene su computador que también la conoce a ella de manera perfecta y de manera... Entonces, dice Harari que en un futuro, incluso en vez de yo tener que hablar con Caro, mis asistentes virtuales se van a conectar y van a decidir si Caro es un buen fit, es una persona compatible conmigo, es una persona que le gusta lo que a mí me gusta, que tiene los mismos valores, que piensa de manera similar, que seríamos compatibles y nos la llevaríamos bien. Entonces, en un futuro, en vez de yo tener que decidir si vale la pena casarme o no con Caro, pues quien va a decidir es mi asistente virtual. Yo le voy a preguntar a mi asistente virtual, oiga, señora o señorita o señor asistente virtual,
¿será que esta mujer me conviene o no me conviene? ¿Será que me caso o no me caso con esta mujer? Vaya y averigüe con el asistente virtual de Caro a ver si Caro me conviene o no, a ver si haríamos una buena pareja y tendríamos un matrimonio feliz. Imagínense ustedes el día en que las máquinas nos empiecen a controlar. Pues bien, eso nos lleva a hablar de la desigualdad. ¿Qué pasa con la desigualdad en el mundo? Entonces, diferente al siglo XX, cuando las élites tenían cierto interés de que las masas estuvieran bien, esto es bastante choqueante también lo que dice Harari, a la élite le interesaba que la masa estuviera bien, mantenerla controlada y arreglar los problemas de la masa y de los pobres, pues eran militarmente y económicamente valiosos. En un siglo XXI donde la gente pierde su valor militar y su valor económico, eso ya no sirve, eso ya no sirve. Entonces se empieza a crear una casta de superhumanos que abandonará el liberalismo y las causas raíces del liberalismo y tratará a los seres humanos, a toda la masa, esta casta de superhumanos que dominan la inteligencia artificial, que tienen los recursos para, ahí sí, tener los mejores asistentes virtuales del planeta, y se empiezan a crear estas castas de superhumanos que abandonan el liberalismo y tratarán al resto de seres humanos, no mejor, dice Harari, que como los europeos trataban a los africanos en la era de la conquista. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Nos controlarán las máquinas o no nos controlarán las máquinas el futuro? Ahora, independientemente de si esto pasa o no, la pregunta es ¿qué hacemos entonces? ¿Qué nos depara el futuro? Ahora, mientras definimos si las máquinas nos van a controlar o no nos van a controlar, mientras eso pasa, yo sí creo que todavía tenemos algo de control sobre nuestro futuro económico y nuestro futuro financiero. Entender qué es el dinero, de dónde viene el dinero, cuál es la historia del dinero, cómo se construyó el dinero, por qué el dinero es una construcción mental, está en la imaginación de los seres humanos, cómo se crea y cómo se destruye el dinero y en dónde puede terminar todo esto, pues obviamente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, si sabemos que el dinero vale siempre y cuando el dinero sea resguardo de valor, esto es bien importante, si sabemos que el dinero vale en la medida en que sea resguardo de valor, ¿qué podemos hacer entonces todos los seres humanos que estamos aquí conectados en este en vivo? Pues bien, podemos buscar formas de dinero que en efecto resguarden el valor. Pero peor aún, como les decía, el dólar, que ha sido la moneda más pura de dinero conocida por los seres humanos, ha perdido el 80% de su valor desde 1971, el 80% de su valor. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Ahora, ¿por qué el dólar pierde valor? Pues por cuenta de la inflación, porque las cosas cada vez valen más, los carros cada vez valen más, la gasolina cada vez cuesta más, las importaciones cada vez valen más, la ropa cada vez vale más. Entonces, el aumento sostenido de los precios nos está haciendo más pobres, es una realidad de la que no podemos escaparnos. ¿Cuál es la única forma de combatir esa pobreza futura? A través de la inversión, poniendo nuestro dinero a rentar por encima de la inflación. Es la única forma de ganar este juego del dinero. Yo creo que Harari estaría de acuerdo con nosotros cuando decimos que el dinero es el juego más importante que jugamos los seres humanos del planeta. Es el juego más importante porque es el juego que nos compete a todos, Y tenemos que hacer algo, tenemos que ponernos a invertir, no hay otra manera de ganar el juego del dinero. La inteligencia artificial es inevitable. O sea, es una revolución que ya llegó y llegó para quedarse. Tenemos dos opciones. O nos dejamos llevar por la inteligencia artificial o aprendemos de inteligencia artificial, aprendemos cómo la podemos usar a nuestro favor y nos metemos en este mundo. Dice Harari que la única forma en que los seres humanos sigan teniendo valor a través del tiempo es manteniéndose con mente abierta y manteniéndose activos, aprendiendo todo el tiempo. Por eso a mí la frase que usamos en mis propias finanzas siempre es seguir aprendiendo,
es tan potente? Porque es la única forma, aquí dice, página 97, la única forma en que los humanos nos mantengamos en el juego es seguir aprendiendo a través de nuestras vidas, es reinventándonos cada cierto tiempo. Pero muchos, si no la gran mayoría de los seres humanos, no son capaces de, es decir, no somos capaces de reinventarnos y no somos capaces de eliminar de pronto las creencias que siempre hemos tenido, de pensar de manera diferente y de seguir aprendiendo todo el tiempo. Entonces tenemos ahí una herramienta muy poderosa que es el aprendizaje, es el conocimiento y es abrir la mente y pensar distinto. Ahora, como les decía, el juego más importante que jugamos es este jueguito, el juego del dinero. Tristemente, este juego lo estamos perdiendo, lo están ganando unos pocos seres humanos que sí tienen la información, que sí tienen el conocimiento y que usan el conocimiento a su favor. Fíjense, por ejemplo, qué pasó en el 2023. Mientras en las noticias, en el mundo, los políticos hablan de crisis, de recesión, de guerra, de pánico, de caídas económicas, mientras todo eso pasa y es lo que vemos y leemos en las noticias todo el tiempo, el año 2023 y por lo menos lo que lleva el 2024 ha sido espectacular para los mercados financieros. Todo absolutamente va arriba. El S&P 500, máximos históricos. El Nasdaq 100, máximos históricos. Berkshire Hathaway, la acción de Warren Buffett, máximos históricos. Tesla, Apple, Nvidia, máximos históricos. Meta, anteriormente Facebook, máximos históricos. Bitcoin, ni hablar, $70,000, máximos históricos. Ethereum, las criptomonedas, el oro, la plata, todo, absolutamente todo, creciendo, todo, absolutamente todo, aumentando de valor y mientras tanto, unos pocos que saben invertir, que saben cómo se juega este juego, que tienen el conocimiento, están ganando este juego. ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestra obsesión en mis propias finanzas? Que más gente entienda este jueguito del dinero. Que más gente entienda sobre cómo se crea y cómo se destruye el dinero. Que más gente entienda sobre los ciclos económicos. Que mucha más gente se meta a invertir en bolsa. La bolsa ha sido la máquina de creación de riqueza más grande a través de nuestra historia. Tristemente, les doy un dato, en Colombia, solo el 2% de la población invierte en la bolsa de valores. 2%. Cuando en Estados Unidos ese número asciende al 60, casi 70% de la población. En Latinoamérica estamos lejos de esas cifras y de esos números. Entonces, la forma de ganar y de vencerle a la inflación es a través de las inversiones y esa es nuestra obsesión. Y cierro con esto. Entender sobre la historia del dinero, por eso quise traer este libro a Club de Lectura hoy, porque entender sobre la historia del dinero, sobre los ciclos económicos y sobre de pronto a dónde nos puede llevar todo esto, nos ayuda a tomar mejores decisiones y precisamente por eso hacemos lo que hacemos, por eso tenemos este programa de cero a inversionista élite, que de hecho es el mejor programa de inversiones que tenemos en nuestra comunidad. Es un programa donde hablamos de psicología del dinero, de historia del dinero, de inversiones en bolsa, inversiones en acciones, inversiones en ETFs, inversiones en bienes raíces, inversiones en criptomonedas, en activos alternativos que están tan de moda últimamente y que es la forma como los grandes fondos, las oficinas de familia, los grandes inversionistas del planeta invierten a través de activos alternativos. Nosotros en nuestro programa de Cero Inversionista Élite invertimos y hablamos de activos alternativos como una gran forma y una gran alternativa de inversión. Hablamos de fundamentos de inversión, de construcción de portafolio, en fin, un programa completísimo que de hecho los invito a todos a que se sumen. Tenemos hasta el miércoles cupos abiertos. Es un programa que solo abrimos una vez en el año. Tuvo que pasar un año para que abriéramos nuevos cupos. Estamos felices porque esta es la 6ª generación del programa de Cero Inversionista Élite. De hecho, uno de los módulos que más me emocionan de este programa es el módulo de inteligencia artificial. Decidimos incluir un módulo de inteligencia artificial
cómo entender y manejar la inteligencia artificial para mejorar nuestras finanzas, obviamente enfocado en temas financieros. Tenemos un módulo que lo va a liderar un experto en inteligencia artificial para que nos ayude a mejorar nuestras finanzas personales y a mejorar nuestras inversiones. Ustedes no se imaginan cómo hoy en día en mis propias finanzas estamos utilizando la inteligencia artificial para mejorar nuestros reportes, nuestros informes, nuestros cursos, nuestras investigaciones económicas, en fin, es poderosísimo. Yo me quedo realmente sorprendido. Entre más aprendemos y aplicamos la inteligencia artificial a nuestro día a día, pues es increíble lo que la inteligencia artificial nos ayuda a lograr. En fin, quería invitarlos, hacerles esa invitación ya para cerrar el club de lectura de hoy, porque estamos felices y emocionados que después de un año lanzamos nuevos cupos a este programa de Cero Inversionista Élite. De hecho, si quieren más información sobre el programa, pueden comentar la palabra yo y les llega la información. De una vez la pongo acá. Comenta yo, pon este comentario, escribe yo en los comentarios y te va a llegar toda la información del programa, pues todo, cómo funciona, cuánto vale, son sesiones en vivo durante 3 meses, de qué hablamos, quiénes son sus mentores, testimonios de estudiantes pasados. Como les digo, ya es la sexta generación. Llevamos 5 generaciones aprendiendo, mejorando, afinando, mejorando los cursos, mejorando los módulos, trayendo mejores alternativas y oportunidades de inversión a la mesa, que las analizamos y las investigamos para que tú también aprendas a hacerlo, como lo hacemos con el equipo de Mis Propias Finanzas. Y esa es la idea, que no tengamos que depender de nadie, sino que tengamos la información, tengamos el conocimiento, tengamos las herramientas para tomar mejores decisiones, y creo que de eso se trata. Entonces, pues nada, con eso me despido. Les voy a dejar igual un link en una historia que voy a poner cerrando este en vivo. Pongo una historia con el link del programa, también con nuestro link de WhatsApp por si tienen preguntas, dudas, comentarios. Ahí tenemos a todo el equipo respondiendo sus dudas y sus comentarios. Pero de verdad, ojalá se sumen. Quedan 3 días para sumarse de aquí al miércoles en la noche. El miércoles cerramos los cupos. Y bueno, el otro lunes, cerrando Semana Santa, empezamos con este programa fascinante de inversiones que se llama De Cero a Inversionista Élite. Les mando un fuertísimo abrazo. Espero les haya gustado el resumen del club de lectura de hoy. Yuval Noah Harari, Money, Dinero, la historia del dinero. Y bueno, nos habla de qué nos deparará el futuro con este tema de las máquinas, los robots y la inteligencia artificial. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una feliz semana. Vamos a sacarla del estadio y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao, muchas gracias.